Este video tiene como objetivo hacer una breve reseña bibliográfica sobre el estado del arte y las aplicaciones en alimentos de las películas o films con antioxidantes, en base a proteínas del lactosuero. Para empezar, nos podemos preguntar, ¿qué son los films y para qué se utilizan? En alimentos, un film o cobertura es un material con el cual se recubre un alimento para protegerlo de forma física, mecánica, química y o biológica, dándole una mayor vida útil o shelf life. Últimamente, los films comestibles son utilizados como alternativa a los plásticos por varios motivos. Mejoran el aspecto del alimento, son una alternativa más amigable con el medio ambiente y además dan mayor valor nutricional, tanto por el film en sí y porque pueden ser vehículo de sustancias bioactivas como sustancias antioxidantes, sustancias antimicrobianas, entre otras. Entre la diversa variedad de materiales con los que se pueden hacer films, las proteínas son una opción muy utilizada por las ventajas que tienen. Forman films de buena resistencia y baja permeabilidad al oxígeno. Las proteínas son cadenas de aminoácidos y la secuencia de estos va a determinar la estructura física, formando estructuras secundarias, terciarias y a veces hasta cuaternarias, gracias a las interacciones intramoleculares. Esto es muy importante para la formación de films, dado que determina cómo las proteínas interactuarán con otros compuestos del ambiente y consigo mismos. Particularmente, se utilizan proteínas como las de la leche, ya sean caseínas o proteínas del lactosuero. Las proteínas del lactosuero surgen como una alternativa interesante por ser históricamente descartadas junto con el suero en la elaboración del queso y por su alto valor biológico. Las dos principales son la beta-lactoglobulina y la alfa-lactoalbúmina. Lo interesante de estas proteínas globulares es que por sus características estructurales se pliegan intramolecularmente y alojan internamente la mayoría de sus residuos hidrófobos. Por su parte, los antioxidantes, que se pueden agregar a los films, son sustancias que pueden retrasar o reducir la velocidad de oxidación de las sustancias autooxidables. En otras palabras, nos ayudan a prevenir reacciones perjudiciales en los alimentos, como la degradación oxidativa de las vitaminas, los pigmentos y los lípidos. Esto previene o demora la pérdida de valor nutritivo y el desarrollo de malos olores. Volviendo a los films, se debe considerar que, en sus propiedades, los films comestibles deben poder compararse con los plásticos. Métodos físicos, químicos y biológicos se pueden utilizar para este propósito. Ahora nos preguntamos, ¿qué características nos importa tener en un film? ¿Y cómo las conseguimos? Las propiedades que nos interesan medir en un film se pueden dividir en mecánicas y de barrera. En la bibliografía más relevante, el grupo de las mecánicas consiste en la tensile strength, o resistencia mecánica, que es la fuerza de tracción requerida a través de la sección del film para romperlo, la elongación, esto es, del film, al punto antes de romperse, y el módulo elástico, o módulo de Young, que provee información sobre la resistencia a la deformación de un film. En las propiedades de barrera se destacan la WBP, del inglés Water Vapor Permeability, es decir, la permeabilidad al vapor de agua, la humedad relativa y la permeabilidad al oxígeno. A modo informativo, se comenta que existen dos procesos tecnológicos utilizados para hacer films en base a proteínas, que son el proceso con solventes y el proceso termoplástico. Para realizar films a través de recursos renovables es importante tener en cuenta diferentes factores como son la humedad relativa del ambiente, la temperatura, el pH de la solución, el grosor de los films, las cantidades en las que se pueden agregar estabilizantes y fundamentalmente el orden en el que se van a agregar los materiales para realizarlo, pues van a variar ampliamente los enlaces que se van formando y con ello las características del film en cuestión. Existen varios ejemplos de estudios donde el objetivo es, precisamente, evaluar estas variables y los resultados puntuales de utilizar algunos antioxidantes y algunas formulaciones específicas. Por ejemplo, un estudio publicado en 2014 muestra cómo la incorporación de alfa-tocoferol al 0, 1 y 2% resulta en soluciones estables, viscosas y fluidas, de coloración cremosa y sin presencia de burbujas. Es pertinente aclarar en este caso que, como antioxidantes, los tocoferoles ejercen su eficacia máxima a concentraciones relativamente bajas y, si se añaden a concentraciones más altas, pueden actuar como prooxidantes. La conclusión general de este estudio muestra que la incorporación de alfa-tocoferol,
en films elaborados a partir de proteínas de lactosuero afecta las propiedades mecánicas de la película, disminuyendo su fuerza y aumentando su elasticidad. Puntualmente, las concentraciones del 2% de alfa-tocoferol favorecen las propiedades ópticas, disminuyendo la transmitancia y generando mayor protección frente a la luz UV, lo que es una característica de protección adicional para los alimentos que se almacenen en envases activos con antioxidantes naturales. Pero este estudio es solamente uno de los tantos en la materia. Otro estudio, publicado en el 2016, muestra cómo los films en base a proteínas del lactosuero, junto con la adición de fitoquímicos, son beneficiosos para cubrir albóndigas de carne que serán congeladas. Su utilización, en este caso, probó ayudar a reducir la oxidación de lípidos, que es una de las aplicaciones mencionadas de los antioxidantes, lo cual es esencial para la vida útil de este producto cárnico. Otros estudios van más allá y plantean el uso de varias barreras simultáneamente y combinan estos films con otras tecnologías. La llamada tecnología de barreras y su uso de múltiples factores protectores fue y continúa siendo una de las formas más eficaces para extender la vida útil de los alimentos. Además, la nanotecnología y los nanomateriales avanzan, y su desarrollo también trae prometedoras aplicaciones. Para concluir, se considera imperativo recapitular y resaltar algunos puntos. Punto 1. Para cada aplicación, la eficiencia del film variará según el correcto diseño de la formación del mismo. En otras palabras, a la hora de elaborar un film para una aplicación específica, la presencia de otros componentes, su concentración, la temperatura, el pH y el orden en que se agreguen los componentes, influye en su fuerza como barrera selectiva. Punto número 2. No existen métodos universalmente útiles para todo alimento o proceso. Cada alimento plantea sus desafíos para su conservación y no existe un film que sea el mejor para todos. Para la vida útil de fruta fresca o vegetales, por ejemplo, se debe controlar la WBP y el intercambio de gases, mientras que otros productos tienen mayor vulnerabilidad en cuanto a la oxidación de lípidos, que depende de la luz y el oxígeno. Punto número 3. Se debe seguir avanzando en estas tecnologías y una inteligente combinación de varias tecnologías no solamente logran resultados equivalentes a la sumatoria de sus efectos, sino sinérgicos y logrando protecciones más fuertes que sus partes por separado. Muchas gracias por su tiempo.